Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Soy Diana Osorio para los que no me conocen. En este canal he tratado de hacer algunos videos de mi experiencia, sobre mi experiencia viviendo en Australia durante 5 años, y mi objetivo es ayudarles a que el camino que están planeando recorrer o que ya están recorriendo sea mucho más fácil para ustedes. El día de hoy les voy a hacer un video sobre cómo buscar trabajo en Australia. Espero que lo disfruten. Bueno, primero que todo, indudablemente una gran herramienta que nos ayudará a escalar y a conseguir trabajo más rápido va a ser, obviamente, saber inglés. Sé que para muchos el objetivo de irnos para Australia es aprender inglés, pero si lo puedes aprender, si puedes tener unas bases antes de irte, esto te va a ayudar innegablemente a encontrar un buen trabajo en Australia, ¿cierto? Primero que todo. Pero vamos a seguir con algunas herramientas y algunos sitios web que son los más utilizados para buscar trabajo en Australia. Bueno, si eres latino, no tienes muy buenas bases de inglés, te vas a dar cuenta que los grupos de latinos en Australia, o dependiendo de tu país, colombianos en Australia, los grupos nos van a ayudar mucho porque la mayoría de la gente postea trabajos, en especial trabajos de limpieza, cuando alguien necesita ayuda o alguien necesita servicios básicos. Esos trabajos, sobre todo de cleaners, para hacer limpieza, los vas a ver en estos grupos de latinos o de profesionales en Australia. Cuando buscas trabajos básicos pero tienes un conocimiento por lo menos básico de inglés, un sitio que te va a ayudar mucho se llama Gumtree. Entonces entras a www.gumtree y vas a ver trabajos como, por ejemplo, para lavar platos, que son los dishwasher. Vas a encontrar trabajos de pronto en cocinas, para cocineros, para ayudantes de cocina, trabajos básicos y masajistas, por ejemplo, los vas a encontrar en este sitio web. Allí encuentras de todo: compras, ventas de artículos, pero también vas a encontrar trabajos. Unos de los trabajos que yo encontré al comienzo, los hice a través de esta página. Son trabajos, digamos, informales y no son con empresas grandes, pero te pueden ayudar como para comenzar. Si tu conocimiento de inglés es un poquito más avanzado y ya estás buscando un trabajo más en el ámbito profesional, te invito y te recomiendo enormemente hacer tu perfil en inglés en LinkedIn. En este sitio nosotros vamos a hacer redes, contactos de profesionales. Los puedes comenzar a hacer desde ahora, antes de irte, o si ya estás en Australia, pues obviamente no es tarde para comenzar. Esta red nos va a permitir crear conexiones con varias personas, y si eres profesional va a ser muy útil. En Australia la mayoría de los trabajos profesionales se consiguen, bien sea porque alguien te recomendó, pues que sería lo ideal, lo más fácil, ¿cierto? Pero si no, también podemos encontrar los trabajos a través de los agentes de empleo, y los agentes normalmente van a buscar estos profesionales a través de este sitio web, LinkedIn. Entonces te invito a que vayas, mires perfiles de personas que tengan tu carrera profesional, entonces un perfil parecido, buscas, miras cómo es el perfil y puedes comenzar a trabajar en tu hoja de vida, mirar cómo redactas tu experiencia y sobre todo crear esa red de contactos a través de este sitio, y buscar sobre todo los agentes de empleo en Australia. Otro sitio que he encontrado muy efectivo para buscar trabajo en Australia es www.seek.com. En este sitio de Seek es muy fácil buscar trabajo porque lo puedes ubicar por ciudad, por barrio, por tipo de trabajo, por salario. Entonces tiene una cantidad de segmentos que tú puedes utilizar para empezar a buscar, y puedes empezar a ir revisando qué posibilidades tienes para encontrar trabajo en Australia, y si ya estás en Australia pues empezar a de pronto avanzar un poquito más. Lo que debes hacer es hacer tu perfil profesional, hacer tu hoja de vida, y ahí ya te la van a descargar. En caso de que alguien esté interesado en tu perfil, te mandan y te dicen si ya descargaron la hoja de vida y para qué trabajo, pues en caso de que tú hayas aplicado para esa labor.
Y para los trabajos no calificados, otra recomendación cuando recién llegamos a Australia, la idea es que llevemos varias hojas de vida o que hagamos varias hojas de vida. En Australia es muy importante no solamente hacer una hoja de vida, sino una carta como de presentación y dependiendo del cargo. Se utiliza mucho que se haga una carta dependiendo del perfil. O sea, no todas las cartas de presentación van a ser las mismas. En esa carta que vas a colocar, por ejemplo, como cuáles son tus habilidades, en qué puedes ayudar a esa empresa, porque cada perfil laboral pues es diferente. Pero entonces como decir, como en una forma muy sucinta, muy corta, por qué eres bueno para esa labor, por qué eres bueno para ese trabajo, y ya luego si adjuntas tu hoja de vida con cargos que sean relevantes para lo que estés aplicando. Por ejemplo, para cargos que son como cuando uno recién llega, muchas veces no habla bien el idioma, nos da susto hablar inglés. Una de las formas que podemos hacer es trabajar en cocinas, que es muy fácil. Por ejemplo, en otro video les conté un poquito cuáles son los trabajos que se pueden hacer y por ejemplo trabajar en una cocina como lavar platos, trabajar en una panadería haciendo torticas o siendo ayudante de cocina son trabajos fáciles, pero esos trabajos los vas a encontrar muy fácil yendo a varios cafés, varios negocios pequeños. Puedes ir con tu hoja de vida, hablar con el dueño, pues lo ideal es que hables directamente con la persona. Obviamente vas a necesitar ahí el inglés un poquito, ¿cierto? A no ser que tengas amigos que estén ahí que te puedan ayudar en un café, en un restaurante. Y de esa forma vas, entregas tu hoja de vida, muestras tu interés en el negocio. Usualmente te hacen como una prueba. Vas y haces una prueba y ya ellos revisan si te dejan en el trabajo o no. Entonces esta es como una de las formas de encontrar. Vaya a los restaurantes, camina por el centro. Si vives en un lugar donde haya varios negocios, ve y estás mirando, porque en Australia colocan mucho en las puertas de los restaurantes. Se necesita meseros, se necesita baristas, se necesita hay varios trabajos donde normalmente en las puertas o en las ventanas de los negocios lo colocan qué es lo que están necesitando. Entonces es bueno que camines, que estés visitando. Uno de los trabajos, por ejemplo, que yo encontré en Australia fue trabajando. Yo soy contadora y encontré un trabajo haciendo inventarios. Cuando vi la hoja que necesitaban a alguien para manejar inventarios, pues yo lo he hecho en mis auditorías, en mis trabajos, y gracias a Dios encontré ese trabajo en un momento que realmente lo necesitaba. Y fui directamente, hablé con la persona del negocio, le dije que estaba muy interesada, le conté mi experiencia y de una vez llamó al jefe, que ni siquiera estaba en Australia sino en Bali. Hablé con él por internet, hice una entrevista por internet y al otro día yo ya estaba trabajando. Entonces hay muchos trabajos que se consiguen así. Varios compañeritos que estudiaban conmigo me contaron que iban al restaurante, decían que querían ayudar, que si tenían experiencia no, pues ayudando en la casa, que sí, que saben cocinar, que saben picar, que trabajan para lo que sea, y le ven el entusiasmo, sobre todo la actitud que nosotros tenemos como latinos. Creo que es muy buena, nos ayuda mucho, como no sé en los otros países, pero como colombianos muchas veces somos como para las que sea. Entonces esa buena actitud que tenemos nosotros de medirnos a las cosas, de asumir esos retos, de no tener miedo a avanzar, de muchas veces de pronto no sabemos un inglés perfecto, pero si ensayamos, si lo hacemos, si mostramos que queremos hacer las cosas bien hechas, esa actitud nos va a ayudar mucho para conseguir trabajo. Entonces creo que por ahí los que de pronto no sepan mucho inglés, los que de pronto no de pronto estén muy preparados para un perfil profesional, o que simplemente están como estudiantes y quieren estar en una temporada corta, pues esos trabajos básicos los van a encontrar de pronto fácil así. Bueno chicos, hasta aquí mis tips del día de hoy para conseguir trabajo. Espero que les haya servido, que les haya ayudado, que lo hayan encontrado utilidad. Déjenme en los comentarios si tienen algunas dudas. Espero que a mi amiguito Patricio le haya servido esta información para ampliar las dudas que tenía, o para resolver más bien las dudas que tenía. Un abrazo, recuerden darle me gusta si lo encontraron útil, compartir el video para que otras personas conozcan un poquito más y dejarme sus comentarios. Un abrazo, suscríbanse y chao chao, hasta una próxima.